Valar Votis, todos los hombres deben soportar. Samba. Capítulo 19, Mediados de verano parte 8. Chapter Text. Tardaron más de una luna en llegar a Estoach al ritmo que tomaron, deteniéndose durante varias noches en cada castillo y en el camino para cazar e inspeccionar secciones de la muralla. El viaje había merecido la pena, ya que habían encontrado varios alijos de cristal de dragón, puntas de flecha, puntas de lanza y dagas, por el camino. También habían obtenido una contabilidad muy clara de cuánto esfuerzo, suministros y fondos se requerirían para reparar cada uno de los castillos y tripularlos con precisión. Los números estaban algo cerca, especialmente en el más reciente de los castillos abandonados, de lo que indicaban los registros de la Guardia de la Noche, pero en unos pocos estaban bastante equivocados, especialmente donde algunas torres estaban en tan mal estado que el número de hombres que podían guarnecerse allí en ese momento era mucho menor que el registrado anteriormente. Jon había podido revisar las cifras y se alegró mucho de que su padre hubiera insistido en ello. Sería a la vez más fácil y más difícil de manejar según sus cálculos. La Guardia, con su bajo nivel de número y la falta de apoyo de los reinos, no sería capaz de hacer esto por sí sola. Tal vez ni siquiera con el norte a su lado, porque el norte tenía muchas otras cosas que tenía que hacer para prepararse para el futuro para sobrevivir. Fue refrescante contar con datos de una fuente que estaba bien entrenada y que podía considerarse totalmente precisa. Trató de no pensar en lo bien que estos datos podrían servirle en vidas futuras. El sol se estaba poniendo cuando cabalgaron hacia el castillo y el puerto que formaban Estoach. Fue un glorioso despliegue de color que los hizo detenerse en una colina a unas pocas millas del castillo, con el invierno arremolinándose en el aire muy por encima de ellos. Tan alto que apenas era una especialización en medio de las nubes. No recuerdo haber visto el mar antes, reflexionó Rab a su lado. Sin embargo, Jon lo sabía que había viajado con su padre para visitar a sus abanderados cuando eran más jóvenes. Por lo general, Jon se había quedado atrás. Parece que no tiene fin. Sí, asintió Jon en voz baja. Pero no fue así. En algún lugar al otro lado del mar angosto estaban esos, sus tíos y, tal vez, su hermanastro. Me pregunto si mi padre nos dejaría tomar un barco a Puerto Blanco. Espero que no, Jon hizo una mueca, continuando con la ceja levantada de Rab. A Ghost nunca le ha gustado viajar en barco. Dudo que viento gris o tormenta, si el lobo volviera al lado de su padre, pensó, pero no dijo, sería mucho mejor. Siento una historia que no quiero saber, dijo Rab mientras espoleaban a sus caballos de nuevo. Probablemente no, aceptó. No lo hago y estaba allí para limpiar el desastre. El mar estaba agitado cuando llegaron, se decía que una tormenta llegaría un día después de su llegada. Caterpie los recibió bruscamente, aceptándolos en el castillo y proporcionándoles habitaciones. El maestre Armune estaba a su lado y fue con Pique y su padre a reunirse en privado. Descansaron durante 2 días antes de que llegara un cuervo del Castillo Negro y con él la noticia de que Mance Rayder había accedido a reunirse con Lord Stark y había decidido un lugar a poco más de un viaje nocturno desde Eastwatch by the Sea. Estoach no tenía tanto espacio como el Castillo Negro para proporcionarles alojamiento y Jon y Rab habían terminado compartiendo una habitación con su padre. Afortunadamente, era una habitación con 2 ventanas de buen tamaño y mucho espacio para que Fantasma y Viento Gris se acurrucara. Winter, sin embargo, había descubierto que el hogar carecía de tamaño para su forma que crecía lentamente y había terminado medio durmiendo sobre Fantasma una noche, incitando una pelea menor y juguetona entre los dos en medio de la noche que había terminado con Viento Gris saltando sobre su humano, que compartía una cama con Jon, buscando refugio y despertando a todos. La víspera de su partida los encontraron empacando para prepararse para el viaje. Dejarían algunas cosas atrás, ya que tenían planes de regresar después del encuentro. Padre, empezó Jon mientras doblaba su ropa, recién lavada, para guardarla. Creo que Rab no está contento con quedarse atrás. Ned suspiró, deteniéndose para mirarlo. He hablado con él sobre la decisión. Él entiende por qué no puedo llevarlo con nosotros. Por supuesto, Rab lo entendía, pero eso no significaba que no se sintiera excluido. Al igual que Jon solía tener cuando era más joven. Pero Lord Stark no podía llevar a su heredero con él para reunirse con una fuerza hostil larga, sin importar que fuera para conversaciones de paz, ya que no podían garantizar que otros clanes populares libres no aprovecharan la oportunidad para atacar al Señor del Norte en represalia por rencores de larga data. Si nos pasa algo, le corresponderá al continuar con nuestro trabajo, dijo Ned al cabo de un momento, con voz suave. El norte estará en sus manos. Jon asintió con la cabeza y volvió a mirar a su mochila,
metiendo un par de brechas bien dobladas en sus profundidades. Rab era un líder capaz y sería capaz de manejar las cosas en caso de que su padre falleciera, pero conocer las razones detrás de la decisión de Lord Stark no podía sofocar todas las chispas de celos. Antes, Jon había encontrado a su hermano en los muelles, mirando un barco que se alejaba del puerto, con la luz del sol brillando sobre las olas. Había estado arrojando un puñado de guijarros al mar. Ni siquiera sabré si estás vivo hasta dentro de semanas, había dicho Rab después de un largo silencio mientras lanzaba otra piedra, viéndola caer a metros de distancia. Jon le tendió la mano. Él no saberé siempre lo más difícil, reconoció en voz baja. ¿Cómo lo manejas?, preguntó Rab dejando caer una de las piedras en la mano de Jon. Lo alzó para examinarlo, pasando los dedos por los bordes lisos. Tienes fe. Y te enfocas en la tarea que tienes entre manos en lugar de en lo desconocido. Jon sonrió un poco, arrojó la piedra unos metros más arriba y la atrapó de nuevo. Te tomas un día, un momento a la vez. Ojalá pudiera ir contigo, dijo Rab mientras se preparaba para tirar otra piedra. Lo sé por qué no puedo, pero ojalá pudiera. Y no solo porque quiero ser parte de las conversaciones, sino porque quiero ver el mundo más allá del muro. Inclinó una sonrisa triste hacia Jon mientras soltaba con cuidado la piedra, inclinándola para permitirle saltar a través de las suaves olas. Quiero ver si esa chica salvaje de la que hablaste está ahí y verte tartamudear al conocerla. Algún día iremos al norte, dijo Jon, observando cómo se disipaban las ondas. Tal vez el invierno nos lleve. Permanecieron en silencio durante un rato, turnándose para saltar rocas a través del agua hasta que Jon sostuvo la última piedra, un desastre lleno de baches que no era adecuado para rebotar a través de la tensión de la superficie del agua. Se lo devolvió a su hermano, que lo miró fijamente, dándole la vuelta entre los dedos. A veces desearía no ser el heredero, admitió Rab en voz baja. Jon lo miró, mirándolo fijamente. Solía mirarte a veces y me preguntaba cómo sería si yo fuera el bastardo. Rab se rió secamente. Estaba celoso de las libertades que creía que tenías. Sacudió la cabeza. Eso fue antes de que realmente entendiera cómo eran las cosas para ti. Todo lo que vi fue la montaña de las expectativas de padre, madre y todos los demás para mí. Naciste para esto, dijo Jon al cabo de un rato. Eres un buen líder. Siempre lo has sido, desde que tengo uso de razón. Tenía que serlo. No, Jon negó con la cabeza, golpeando su hombro contra el de Rab. Hay diferentes tipos de líderes. Puede que sientas que debes liderar, pero eres bueno en ello. Eres mucho mejor en estrategia de lo que yo seré nunca y he tenido años para practicar. Un líder militar entonces. No solo eso, Jon negó con la cabeza. Tú, como mi padre, has visto cosas que yo no he visto y ni siquiera sabes todas las cosas. Tengo miedo de saberlo. Rab se puso de pie, con los dedos apretados alrededor de la piedra en bruto. Bien, dijo Jon mirándolo. Nunca pierdas ese miedo. No lo he hecho. Rab miró hacia el bote, que desaparecía lentamente en el horizonte. Arrojó la piedra un poco al aire, la agarró una vez más y, asintiendo, retrocedió y la arrojó tan lejos y con tanta fuerza como pudo. Si no vuelves, dijo Rab mientras observaban el chapoteo y el pequeño maremoto que hizo al estrellarse contra el agua. No estoy seguro de lo que haré. Mi padre dejó notas. Yo también lo hice, dijo Jon en voz baja. Si nos pasa algo, sigues. Si es posible, te enviaré a Winter. Sé que se irá si así lo deseo. Rab soltó una carcajada. Y me pasaría los días sobornándola, ¿no? Probablemente, sonrió Jon. ¿Qué haría con un dragón gordo que no me dejara montarla? Rab reflexionó mirando a Jon. Supongo que podría proteger Invernalia si demostramos ser un proveedor de alimentos adecuado. Es su casa y le gustas. A ti y a Arya, especialmente. Sansa y Bran, también, un poco. Adora a Rickon. Sí, reconoció Rab tendiéndole la mano. Pero no somos la sangre del dragón. Solo somos tu sangre. Jon le cogió la mano, permitiendo que su hermano lo levantara. Me gusta creer que eso sería suficiente para ella. Fue sacado de la memoria por su padre colocando una mano en su hombro. Jon levantó la vista y le sonrió. Rab se preguntaba si podríamos viajar a Bar Harbor cuando volviéramos. Me lo estaba planteando, admitió Ned y miró a Fantasma mientras el joven lobo huargo gemía un poco. Normalmente, Fantasma estaba casi en silencio. Enarcó una ceja.
A Fantasma no le gustan mucho los viajes en barco, dijo John riéndose un poco ante la mirada abatida en las facciones de su compañero. No estoy seguro de cómo lo manejará y ha estado en barcos cada pocas vidas, así que está acostumbrado a adaptarse rápidamente. No estoy seguro de cómo lo manejarían los otros lobos. Tengo la sensación de que Tormenta no se entusiasmará, musitó su padre, mirando hacia la ventana abierta. Los lobos no están hechos para el mar. Si hubiera tenido piernas de mar, podría haber viajado más a menudo, admitió John mientras cerraba su mochila, atándola con fuerza. ¿Quieres? Dentro de unas cuantas vidas, alzó la vista, encontrándose con la mirada de su padre. ¿Aquí y ahora? No. No puedo imaginarme dejándote a ti y a Rab, el resto de la familia. ¿Y si decírmelo no hubiera salido bien? John respiró hondo y desvió la mirada. Creo que sí, puede que haya ido a esos, dijo rápidamente. Mi última vida aún estaba fresca en mi mente cuando hablé contigo. Y yo morí, cerró los ojos con fuerza, morí en los brazos de mi hermano. Fue lo último que vi. ¿Tu hermano? ¿Aegon? John asintió, tragando saliva. Sí. Sus manos se tensaron en la tela de la mochila. Si no hubieras reaccionado bien, habría corrido a buscarlo. Habría acudido a él si hubiera sido el verdadero Aegon y no un murmurador, dijo y se quedó quieto cuando su padre le rodeó los hombros con un brazo y lo acercó a él. Soltando la espalda, rodeó con sus brazos la espalda de su padre, presionando su rostro contra el cálido cuero de la túnica de estilo norteño. Me alegro de que las cosas no hayan salido así, dijo Ned unos minutos después. Sé que es tu familia. Es comprensible que quieras conocerlo y verlo de nuevo. Pero me alegro de que no sintieras que tenías que huir. Yo también, asintió, tratando de ignorar la humedad en sus mejillas. Si hubiera una manera fácil de encontrarlo, continuó Ned en voz baja, y de saber si el muchacho es realmente tu hermano. ¿Lo desearías? Puedo decirte dónde es probable que esté, dijo John en voz baja, apartándose. Puedo decirte el nombre del barco y de la tripulación, pero que alguien que no sea yo pueda diferenciar entre Aegon y el otro chico. Sacudió la cabeza. Son muy parecidos, pero al final tan diferentes. No sé si otros podrían, la red de mentiras que lo rodea es muy gruesa. ¿Te gustaría que lo intentáramos? John se mordió el labio y se frotó la cara contra la manga. No quiero arriesgar el norte por sueños y deseos. Su padre le apretó suavemente el hombro, mirándolo a los ojos durante un momento más antes de asentir con la cabeza y volverse hacia su propia mochila. Inicio de flashback. John miró fijamente al chico que tenía delante, con la mente todavía llena de confusión. Había sido durante su última vida cuando había conocido a Aegon por primera vez. Su hermano había llegado a Rocadragón con Daenerys y sus dragones, y su fuerza combinada reunió a muchos señores detrás de ellos. Como rey del norte, había ido a tratar con ellos a petición de ellos. Terminaron peleando juntos y, por primera vez, la lucha por Dawn no parecía tan desesperada como antes. Los Lannister habían caído en sus fuerzas combinadas junto con el valle, la cuenca, Dorne y las tierras de la tormenta. Entonces se habían vuelto hacia la verdadera amenaza, 3 jinetes de dragones que quemaban espectros hasta convertirlos en cenizas y diezmaban al ejército del Rey de la Noche. Esto no era Aegon. No era el Aegon que conocía. Este chico tenía el verdadero respaldo de la Compañía Dorada, querían un fuego oscuro en el trono, incluso si eso significaba etiquetarlos como Targaryen. Y Jon había cometido el error de dar a conocer su identidad. No. Su identidad de Stark, sino la del hijo de Rhaegar. Ahora sabía por qué no había oído nada de Daenerys en casi medio año. Ella se había ido y las fuerzas de este chico la habían eliminado. Al principio le afirmaron a través de Raven que ella había rechazado el derecho de su sobrino y lo había atacado, un hecho que había conmocionado a Jon y lo había estimulado a reunirse con su hermano y averiguar qué había causado una diferencia tan drástica de una vida a otra cuando, en general, Jon no había buscado cambiar mucho en esta vida. Eso había sido un error. Y ahora, encadenado y golpeado, arrodillado ante el tajo, supo que esas afirmaciones habían sido falsificadas. Si tan solo hubiera podido entrar en contacto con Rhaegal o Viserion. Pero no. Drogon no se encontraba por ninguna parte y los 2 dragones restantes estaban encadenados y fuertemente custodiados la mayor parte del tiempo y el niño había estado montando a Viserion. Este chico todavía tenía sangre de dragón, suficiente magia en su sangre para que los dragones le
respondieran, sin importar su linaje. ¿Unas últimas palabras? Preguntó el verdugo, un vendedor que John no conocía. Miró fijamente al chico que tenía el nombre de su hermano. ¿Matarías a tu única familia? Ordeno la muerte de un hombre que intentó cometer traición y usurpar mis derechos, respondió el falso Aegon. A pesar de su actitud tranquila, John se preguntaba si realmente quería hacer esto y cómo se dejaba llevar sin cuestionar, tan diferente de cómo su hermano había interactuado con los que lo rodeaban. Tal vez él no estaba detrás de esto y no quería matar a John, pero estaba de acuerdo. Ni siquiera se había molestado en cuestionar el hecho de que se habían presentado pruebas un día después de la llegada de John para demostrar cómo el rey del norte estaba conspirando para tomar el trono de hierro. John no estaba seguro de si debía o alguna vez intentaría averiguar la verdad del asunto o si siquiera quería molestarse. Este chico estaba bajo el control de la Compañía Dorada y sus manipulaciones, lo supiera o no. No después de la visita que John recibió en el calabozo anoche. Si no fuera por uno de los comandantes de las Compañías Doradas que vino a regodearse de que finalmente la línea Targaryen se extinguiría y los Fuegoscuro tendrían su día, John podría haber dudado. Pero el hombre se había regodeado y despotricado contra él, acariciando su propio ego y cediendo fácilmente para responder a las preguntas de John sobre él. Asunto. Si no fuera por él, John podría haber desperdiciado varias vidas tratando de trabajar con este chico y la gente que lo tocaba como un arpa. Estás rodeado de mentirosos, dijo John mientras giraba la cabeza para mirar al suelo. Te deseo suerte en las guerras que vienen, primo. Fin de flashback. Chapter Text Capítulo 20, Pleno Verano Parte 9. Antes de que dejaran Stuach, Ned ha puesto a Araba a hacer un balance de lo que necesitaba el puesto de avanzada y cómo le estaba yendo a cada nave que les pertenecía. Además de eso, había solicitado una auditoría completa de los suministros y registros, deseando mantener a su hijo mayor lo más ocupado posible y hacer todo lo posible para saber cuál era la mejor manera de proporcionar ayuda. El lugar en el que Mance Rayder y Ser Jorah se habían establecido era un Zen Knight de la Guardia del Este, lo suficientemente lejos como para que los refuerzos tardaran en llegar y para que el grupo Stark fuera fácilmente detectado por los exploradores populares libres de la zona. La primera noche que acamparon, Tormenta se acercó silenciosamente al fuego, sorprendiendo a algunos de los hombres y actuando como si no se hubiera ido desde que llegaron al Castillo Negro. Fantasma había saludado a su madre con entusiasmo, y su habitual actitud tranquila y digna había desaparecido en favor de las caídas y los gemidos felices. Después de unos minutos de juguetona pelea con su hijo, Storm se acercó al fuego y se acostó junto a Ned, su cabeza ocupaba tanto espacio como John. Observó cómo su padre le pasaba los dedos por el hocico, acariciando las manchas grises más oscuras sobre sus ojos. ¿Crees que Mance estará de acuerdo con los términos?, preguntó Ned en voz baja unas noches más tarde, mientras se sentaban ante el fuego, con la voz apenas llegando hasta donde John estaba sentado cerca. John destrozó un trozo de carne seca y miró fijamente el fuego mientras le ofrecía trozos a Wendell. Fantasma se agachó y se dejó caer frente a él, observando a su madre que estaba destrozando el hombro de un alce a cierta distancia. Ya había terminado la liebre que le habían dado. Todos los términos son razonables, dijo después de reflexionar, pero aún dejan espacio para la negociación en ambas partes. Alzó la vista. El respeto será la parte más difícil de la ecuación, porque los títulos de Free Folk no significan nada. El respeto se gana. Acordaron reunirse en base a mi título. Sí, asintió John. Saben que los títulos son importantes para nosotros. Y Mance era un hombre de guardia, un sureño para ellos antes de desertar. Entiende que tendrán que trabajar con el sistema al menos un poco. Te respetaban, dijo Ned pensativo unos minutos más tarde. Y luché por ellos. Murió por ellos, a veces. Hizo una mueca de dolor, moviéndose un poco mientras Fantasma se acomodaba contra sus pies y espinillas. En algunas vidas, me escapé y viví con ellos tan pronto como pude. Aprendí sus costumbres y me propuse salvar a tantos como pudiera. Dejó el plato a su lado y suspiró. Wendell lo miró con franca decepción, ya que estaba vacío. John extendió los dedos sobre las rodillas. Cuando no solo me mataron, todavía tenía que ganarme su confianza y respeto. No tendremos ni una pizca de eso aquí. Pero usted y su honor no son, desconocido, más allá de la pared, John sonrió levemente. Creo que al menos confiarán en que cumplirás tu palabra. Una conmoción cercana los hizo mirar hacia arriba. Uno de los hombres regresaba, con la ropa empapada hasta la mitad del cuerpo y varias liebres colgadas sobre su espalda. Su compañero caminaba a su lado con una venda improvisada en el brazo,
una cuerda colgada del hombro, el ceño fruncido en la cara y los brazos y la parte superior del cuerpo empapados. El grupo con el que viajaban era de una docena de personas, además de John y su padre. Todos eran guardias altamente calificados y confiables con experiencia en los climas invernales más duros. Lucas se acercó a grandes zancadas, con el rostro cuidadosamente educado en un intento de no reírse y los relevó de su presa, dirigiéndolos hacia el hombre que les servía de curandero. Mañana llegaremos al lugar acordado, dijo Ned, volviéndose hacia el fuego. Quiero que te quedes con los hombres al principio. Wawender miró al dragón que dormitaba con la cabeza en el regazo de John, ella también tiene que estar fuera de la vista. Lo supuse. John suspiró, frotando sus dedos por su columna vertebral, haciendo que su cola se curvara un poco. Va a pasar el día volando y explorando. ¿Será capaz de mantenerse fuera de la vista? Creo que sí. John se preocupó por los labios, encontrándose con los ojos de su padre. Es probable que ya la conozcan. No mientas si te lo piden. Ned frunció el ceño y luego exhaló un suspiro. Wargos. Sí, confirmó John, levantando los ojos hacia el cielo que se oscurecía. Tienen wargos de varios tipos, pero las aves rapaces son compañeros bastante comunes. Y capaz de seguirnos la pista desde muy lejos. John asintió mientras sus dedos daban vueltas sobre las diminutas espinas que empezaban a asomar por la espalda de Wender. Es una habilidad muy útil, dijo Ned mientras hundía los dedos en el grueso pelaje de la nuca de Tormenta. Al igual que Rab, su padre había estado trabajando en la conexión que tenía con Storm desde que John había abordado el tema por primera vez. Ociosamente, John se preguntó hasta qué punto se había vuelto profundo y si Ned había estado mirando a través de sus ojos durante el tiempo que habían estado separados. Si hubiera seguido su camino al norte del muro. Lo es, asintió. Tal vez algunos puedan ser empleables en el futuro. Durante las guerras que pudieran surgir, John estaba seguro de que se produciría algún conflicto en el sur. No había vivido una sola vida en la que los Lannister y los Baratheon no recurrieran a algún nivel de batalla. Es posible que podamos localizar a otras familias con la capacidad en el norte propiamente dicho. El estigma que se le ha impuesto lo hará difícil, dijo Ned al cabo de un largo momento, pero ya había pensado en ello. Por la capacidad de ser tan fuerte en tu generación. Con toda nuestra sangre sureña, intervino John cuando su padre hizo una pausa. Ned asintió, con los ojos desviados hacia el lugar donde el pie de fantasma levantaba una pequeña nube de polvo mientras soñaba. Es posible que otras familias hayan conservado las habilidades o incluso otras, pensó John en los dones de Jojen Reed mientras su padre continuaba, y simplemente no hayan tenido la oportunidad de desarrollarlas. Se mordió el labio y volvió la mirada hacia el fuego. El don de Bran para entrar en el verano ya había sido fuerte cuando dejaron Invernalia para ir al norte. Tendrían que lidiar con sus otros dones y tal vez a donde lo llevaría pronto su camino en la vida. Sus habilidades no podían quedar sin entrenamiento. Eventualmente, el cuervo de tres ojos buscaría que el niño viajara hacia él como lo había hecho en todas las vidas. Incluso en las vidas en las que Bran no había caído. Resistirse a la llamada nunca había funcionado bien para el joven ni para el norte en su conjunto. John suspiró y se pasó una mano por los rizos, sobresaltándose cuando Wendell intentó subirse por completo a su regazo. Realmente se estaba volviendo demasiado grande para ser sostenida así. Su cabeza chocó con la barbilla de él mientras dejaba escapar un ronroneo y él le sonrió. Fantasma inclinó la cabeza hacia atrás, mirándolos boca abajo. Tuvo tiempo para resolverlo más tarde y personas que pudieran ayudarlo con la logística de todo. Y, si el cuervo de tres ojos era lo suficientemente paciente, tal vez John podría llevar a su hermano al hombre en lugar de confiar en los niños Reed y Odor para llevarlo allí. 0.0.0 El sol estaba alto cuando llegaron a la cima de la cresta que conducía al valle donde iban a encontrarse con el grupo de gente libre. Había un par de docenas de tiendas de campaña instaladas, de diferentes tamaños, cerca de un arroyo que se abría paso por el centro del valle. El agua se movía lo suficientemente rápido como para que no se congelara. La mayoría de las tiendas eran toscas, pertenecían a los distintos clanes. Dos eran del tipo robusto fabricado en Invernalia, grandes diseñados para albergar 8 cada uno. John detuvo su caballo, mirando los alrededores y el campamento de abajo. Fantasma le dio un codazo en el pie con el hocico antes de avanzar. Su amigo tenía razón. Ya era demasiado tarde para volver, tendrían que confiar en que el pueblo libre respetara la tregua. Volvió a empujar a su caballo hacia adelante, permitiendo que los que estaban detrás de él hicieran lo mismo.
Tenían que recorrer el camino más largo alrededor del valle, la única ruta segura para que sus caballos pudieran acceder. A medida que se acercaban, Jon se dio cuenta de que todos los hombres y mujeres que veía estaban en edad de luchar, lanceros y lanceras. Los clanes no corrían ningún riesgo con esta reunión. A lo lejos sintió que algo caía dentro de su corazón. Sabía que había sido una posibilidad remota, pero esperaba volver a ver a Ygritte, aunque fuera desde la distancia, saber que estaba a salvo y viva en esta vida. Pero muchos de los hombres y mujeres con los que había vivido no habían sido líderes hasta tiempos más recientes. Los caminantes blancos y sus espectros habían diezmado a los clanes en los años previos a la marcha del pueblo libre hacia la muralla. Ni siquiera estaba seguro del estatus de Tormund entre los clanes en este momento. Varios pueblos libres se reunieron con ellos a pocos minutos del campamento junto con el tío Benjen y Ser Jori. Jon no reconoció a ninguno de ellos, pero todavía estaba muy lejos de ellos, se detuvo a unos cuantos caballos de donde su padre había detenido su caballo. Señor Stark. Ser Jori fue el único que se acercó. Estaba desarmado, pero aún llevaba su armadura Stark y el conjunto de pieles con el que había salido en la caminata. En comparación, los salvajes llevaban su propia armadura y pieles, pero también tenían lanzas, hachas y dagas a su lado. Solo uno tenía una espada colgando de la cadera de un hombre. Estaban lo suficientemente cerca como para oír la conversación, pero lo suficientemente lejos como para no ser una amenaza inmediata. Eso no quiere decir que no estuvieran amenazados. Jon sabía sin lugar a dudas que estaban rodeados de exploradores del pueblo libre, lo habían estado durante horas. Ser Jori, le reconoció Ned con un rostro estoico. ¿Cómo les va a los hombres? Bueno, Jori miró a Jon por un momento antes de volverse hacia su señor. Solo se han producido un par de peleas entre nuestros hombres y los salvajes. Nada peor que cuerpos magullados y egos para demostrarlo, por suerte. Las peleas se han interrumpido rápidamente cada vez. Bien. Ned asintió, ajustando las riendas. ¿Y a todos os han tratado bien? Preguntó después de una pausa. Bueno, sonrió Ser Jori, yo diría que hemos sido rehenes, pero nos han tratado bien. Similar a 100. Inicio de flashback. El hombre salvaje, Jon pensó que podría llamarse Ordis, pero no estaba seguro, lo miró, sus ojos azules seguían cada uno de sus movimientos. El hombre tenía el pelo rubio dorado y un tinte rojizo en la barba, pero Jon estaba demasiado ocupado tratando de evitar que su mente divagara con una neblina de dolor y la ira de fantasma arremolinándose en el fondo de su mente. Lo habían recogido a una caminata de 2 días desde el puño de los primeros hombres, viajando en una vaga dirección noreste. Le habían disparado una flecha, un rayo en la pierna con el objetivo de incapacitarlo y permitir su captura. Había sido Ygritte quien le había disparado. No soy un cuervo, dijo Jon una vez más, con voz tranquila y desapasionada. Tal vez no, dijo el salvaje, desgarrando un trozo de carne seca, mostrando sus dientes blancos y torcidos, pero tú tampoco eres pueblo libre. No con esas ropas elegantes y ese caballo que tenías, intervino Ygritte, acechando de vuelta al campamento. Uno de sus hombres iba detrás de ella, llevando el caballo de Jon por las riendas. Habían tenido que ir a perseguirlo después de haberlo asustado cuando le tendieron una emboscada. Jon la miró desde detrás de unos rizos oscuros mientras ella se acercaba a él. Solo había sido su conexión en vidas anteriores lo que había impedido que Ghost la atacara. Jon apenas había sido capaz de hacer que el lobo huargo despegara hacia las colinas antes de que su vida estuviera realmente en peligro. Seguro que eres un sureño. Ygritte se arrodilló a su lado, con el rostro de repente muy cerca del suyo. Jon retrocedió bruscamente, apretando los dientes ante el repentino dolor de la cascada de músculos que se alejaban de ella. Ella lo miró con una mueca y le quitó las pieles que antes le habían tirado en el regazo para dejar al descubierto la herida en sus ojos. Se sonrojó escarlata, mirando hacia otro lado. No le habían escatimado mucha modestia en el proceso de llegar a la herida para curarla. Ygritte hurgó en el vendaje durante un momento antes de retirarlo y dejar al descubierto la herida. Era una excelente disparada, ya que no le había alcanzado la arteria, pero le había perforado los músculos de una manera que la hacía intensamente dolorosa. Soy del norte, insistió Jon obstinadamente, apretando la mandíbula con fuerza mientras intentaba alejarse de ella. Eres del sur del muro. Eso te convierte en un sureño, dijo Ordis. Puede que tenga que usar una daga caliente, dijo Ygritte dirigiéndose a Ordis por encima del hombro. La hemorragia casi se detuvo, pero podría ser mejor. Jon hizo una mueca de dolor ante el comentario, inseguro de si funcionaría bien en su piel en esta vida.
Fue un inconveniente notable cuando resultó herido durante las vidas que estuvo a prueba de fuego. Es tu prisionero, le dijo Ordis, había querido matar a John directamente. Haz lo que quieras. Ygritte volvió a deslizar el vendaje sobre la herida, tirando de ella con fuerza y haciendo que dejara escapar un silbido agudo. Cuando abrió los ojos un momento después, ella lo estaba mirando, con los ojos azules grises entrecerrados. ¿Qué haces hasta aquí, muchacho? Él la miró a los ojos durante un largo momento. No tengo a dónde ir, dijo por fin y luego dejó que sus ojos se deslizaran por encima de su hombro hacia la oscuridad. Iba a tomar el negro, pero, no es lo que quiero de esta vida, continuó John con sinceridad. Pensé que uno de nosotros, al menos, debería ser feliz. Ella frunció el ceño, los ojos se movieron para seguir su mirada y luego se congeló. ¿Tienes un compañero por aquí, muchacho? Preguntó Ordis, poniéndose de pie. John se volvió para mirarlo a través del fuego. Solo uno, admitió, esperando no estar cometiendo un error, pero su mano había sido forzada en esto. No te hará daño, dijo en voz baja, y la atención volvió a centrarse en Ygritte. Seguía mirando a la oscuridad, con los ojos fijos en los ojos rojos que brillaban a la tenue luz de la hoguera. Sus manos seguían sobre su muslo, por encima de su herida. Su agarre se apretó ligeramente. Hizo una mueca de dolor cuando el dolor brotó de la herida. Su nombre es Fantasma, dijo John mientras el lobo huargo aparecía lentamente a la vista. Es mi compañero. Mi compañero. Fin de flashback. Chapter Text Capítulo 21, Mediados de verano Parte X. Lord Stark desmontó y entregó las riendas a John, que había conducido su caballo hacia adelante siguiendo las instrucciones de su padre. Un momento después le entregó a John su espada y su daga, sin apenas dudar. Fantasma lo rozó y Tormenta se acercó de un lado a otro, deteniéndose a su lado. John miró fijamente a los dos lobos mientras su padre se daba la vuelta, caminando un poco para pararse con Ser Jory y Benjen justo fuera del alcance del oído. Storm había seguido a su humano y se detuvo a unos metros del grupo, con los ojos fijos en el lobo de Benjen, Midnight. Observó cómo se saludaban vacilantes al principio antes de rozar sus cabezas, aparentemente reconociéndose. Un halcón chilló sobre su cabeza y John miró el cielo azul con los ojos entrecerrados, preguntándose si pertenecía a alguno de los wargos que había conocido antes. Si es que pertenecía a un varg. Había conocido a muchos, aunque siempre había unos pocos que aparecían en la fuerza principal de Mance o que trabajaban con Ygritte o Tormund. John respiró hondo el aire fresco, disfrutando de la calidad más seca que tenía en comparación con el aire del Castillo Negro, a pesar de que el frío le afectaba más la piel y los pulmones. John, Luca, dijo Ned mientras volvía hacia ellos. Te dejarán quedarte con las armas y acampar aquí. Te pido que esperes hasta que oscurezca antes de acomodarte demasiado. Espero llegar a un entendimiento suficiente para que podamos unirnos al campamento junto con el resto de nuestros hombres antes de esa fecha. Sí, mi señor, Luca reconoció la petición mientras Ned se centraba de lleno en John. Storm se quedará aquí contigo y con Ghost por ahora. Padre, John levantó la ceja sorprendido. Es un arma, dijo Ned, deteniéndolo antes de que pudiera razonar una protesta. Ella también sigue siendo salvaje por todo lo que está unida a mí. Sacudió la cabeza y apoyó la mano en la rodilla de John. Es un arma que apenas puedo controlar y no puedo llevarla a una reunión en la que los ánimos pueden estallar de nervios como están. John cerró la boca, se mordió la mejilla y asintió. ¿Te acuerdas de lo que hablamos? Preguntó Ned, apretando los dedos sobre su rodilla. John asintió. Lo hizo, no es que planeara escuchar las órdenes que su padre le había inculcado en las últimas noches. No se llegará a eso. Ned sonrió, agachó un poco la barbilla y aflojó el agarre, le dio unas palmaditas suaves una, dos veces y luego dejó caer el brazo a su lado. Te veré esta noche. Asegúrate de que los hombres mantengan la calma. Lo haré, mi señor, dijo John y observó cómo su padre se volvía y seguía a los guerreros del pueblo libre hasta el campamento, con el tío Benjen y Ser Jory a su lado. Midnight también se quedó atrás, mirándolos fijamente durante unos minutos antes de salir trotando hacia el campo. 0.0.0 Uno de los hombres había encendido un fuego, el proceso tomó mucho más tiempo de lo que debería, dejando al hombre maldiciendo una tormenta en voz baja. Fantasma se había sentado a observarlo, con los oídos torcidos ante las maldiciones mientras el hombre miraba tristemente al cielo de vez en cuando.
El invierno había echado a perder a todos en lo que se refería al fuego, siempre feliz de mostrar su creciente destreza para respirar luz y calor para todos, especialmente cuando generalmente se le prometía un regalo si lo hacía sin quemar a nadie ni nada que no se incendiara. John sonrió un poco para sí mismo mientras observaba, frotando cuidadosamente su caballo y luego el caballo de su padre, comprobando si había algún signo de lesión o cojera. Era alentador el hecho de que tantos hombres Stark, muchos de los cuales habían luchado en la rebelión, parecieran aceptarlo tan fácilmente. Y Jon sabía que ya tenían que haber adivinado, al menos la mayoría de ellos, que llevaba el linaje Targaryen y lo que eso significaba. Pero hasta entonces nadie lo había insultado ni lo había menospreciado por ello. En todo caso, había sido tratado mejor desde que la existencia de Winter se había convertido en un secreto ampliamente conocido entre las filas leales. Muchos incluso habían empezado a etiquetar Lord al principio de su nombre, dándole casi la misma cortesía que se le brindaba a Rab, Bran y Rickon cuando se dirigían a ellos. Antes habría sido una burla, pero ahora podía sentir el respeto y lo sorprendía cada vez que lo escuchaba. Storm se instaló cerca, con las orejas torcidas mientras escuchaba a los hombres que se movían a su alrededor. La mirada del lobo Wargon no se había desviado de donde estaba colocada, firmemente en dirección a las tiendas del pueblo libre, su barbilla descansaba resueltamente sobre sus patas. Fantasma pareció aburrirse después de que el hombre finalmente prendió fuego al fuego y se instaló cerca de su madre. Se abría paso a través de un hueso de alce que uno de los hombres le había arrojado de una captura que habían llevado consigo de la casa del día anterior. Cuando el sol comenzó a acercarse a las puntas de los picos lejanos, todavía a una hora más o menos de la puesta del sol, Lord Stark y Ser Jorah finalmente regresaron. Jon y Lucas se encontraron con él a pocos pasos de su campamento temporal. Hemos logrado llegar a un acuerdo tentativo, anunció Lord Stark mirando entre ellos. Mance Rayder hablará con todos los representantes de los clanes reunidos esta noche y continuaremos las conversaciones mañana. Jon no pudo evitar la pequeña sonrisa que creció en su rostro. Algo iba bien. Solo esperaba que no todo se desmoronara como las cosas eran tan propensas a suceder. Su padre pareció relajarse un poco mientras continuaba, concentrándose en Ser Jorah y Luca. Arregla a los hombres, nos moveremos para unirnos al resto de nuestros hombres en el lado sur del campamento. Sí, Lord Stark, dijo Luca, y Ser Jorah también reconoció la orden. Cuando la pareja se alejó, Ned suspiró y se volvió hacia su hijo. Están al tanto del invierno. Mance y sus hombres desean verla. Jon se tensó, apretando los labios en una línea firme. Ella no lo seguirá. No los wargos. Nadie más que yo. Y tal vez Rab, si ella siguió su último deseo, como a veces lo hizo Ghost, se unió a Sansa, Arya, Bran o incluso muy raramente a Sam, Daenerys o Aegon en los últimos momentos de Jon. Mance lo sabe, dijo Ned con firmeza. Lo dejé claro y él, e incluso algunos de los miembros del clan, están al tanto de la historia de los dragones. Suspiró bruscamente. Uno me preguntó dónde había encontrado a una mujer Targaryen para robar durante la rebelión. ¿No de esa manera, supongo? Preguntó Jon y, a pesar de toda la preocupación que corría por su sistema, no pudo evitar sonreír un poco. No, se rió Ned. No con esas palabras. Sacudió la cabeza al recordar lo que sin duda era una pregunta descriptiva grosera y repugnante. Mance me dio su palabra de que nadie intentaría arrebatárnosla. Que dejaría claro que el dragón sería más propenso a quemar a cualquiera que lo tocara a él o a ti. Jon sonrió, agachando un poco la cabeza, imaginando la conversación. ¿Cuándo quieren verla? Por la mañana, dijo Ned, devolviéndole la sonrisa cansada. Creo que espera que ella ayude a convencer a los clanes de que luchar no valdrá la pena. No con tanto esfuerzo todavía necesario para construir una fuerza lo suficientemente grande como para ser una verdadera amenaza para el muro y el norte. Espero que podamos convencerlos. Jon se giró para caminar junto a su padre, observando cómo los hombres comenzaban a volver a empacar lo poco que habían desechado. Correr hacia el sur puede parecer una buena idea, pero nunca funcionaría. La desesperación lleva a tomar riesgos que normalmente no tomaría. 0.0.0 No había tardado mucho en instalarse con la ayuda de los hombres que ya estaban en el campamento y algunas sugerencias puntuales de la gente libre más amable que los observaba desde una corta distancia. La mayoría de las cuales fueron pronunciadas con una lengua grosera y áspera y algo de risa. El sol se había puesto rápidamente cuando terminaron de armar sus tiendas. Utilizando una antorcha, habían reiniciado el fuego en su nuevo campamento rápidamente, lo que permitió a los hombres de turno calentar un guiso rápido.
Winter se deslizó hacia el campamento poco después de que se sirviera la comida, tan silenciosa que sobresaltó a John cuando se posó detrás de él, acechando hacia adelante para respirar una bocanada de aire caliente contra su oído. Dejó caer su cuenco en la tierra, para deleite de Fantasma. Suspirando, John le dio unas palmaditas en la nariz suavemente, incapaz de retener cualquier cantidad de molestia por sus travesuras. Ella solo estaba tratando de calmar sus nervios. Un momento después, uno de los guardias le tendió un cuenco nuevo y Lucas se acercó a grandes zancadas, con un cuenco de carne medio cruda en la mano. «Toma», dijo el hombre, tendiéndole la mano desde el lado opuesto al dragón, «pensamos que podría estar hambrienta». «Gracias». John tomó el plato de estofado con la izquierda y las sobras con la derecha. «Lo es», afirmó y recibió un asentimiento de ambos hombres antes de que se dieran la vuelta para volver a su propia comida. Colocó el cuenco frente al dragón y observó cómo ella apenas esperaba a que tocara la tierra antes de hurgar en la comida. Sabía que había atrapado 1 o 2 pájaros, pequeños pájaros cantores, durante su vuelo de hoy, pero estaba creciendo muy rápido. Fantasma la observó con leves celos. Ya había comido su propia comida y también medio plato de estofado, por lo que John no sentía ninguna simpatía por el lobo. John alzó la vista hacia la voz de su tío y sonrió, observando con los ojos cómo el hombre se acercaba a grandes zancadas para sentarse a su lado. «Tío Benjen», John reconoció su presencia con un movimiento de cabeza. «El invierno parece más grande que la última vez que la vi», musitó Benjen, mirando al dragón mientras ajustaba su cuerpo a una posición cómoda. John asintió, mirándola. «Ha crecido, los vuelos diarios han sido buenos para ella, creo». Entrecerró los ojos hacia ellos mientras engullía otra rebanada de carne. «Sin embargo, está muy lejos de ser adulta. Debería esperar». Benjen extendió una mano para que Fantasma la inspeccionara mientras el lobo huargo buscaba atención. «Él también ha crecido». «Más pequeño aún que Viento Gris», dijo John. Miró a su alrededor, escudriñando la oscuridad. «¿Dónde está Midnight?» «Cazando, creo», dijo Benjen, y luego rechazó la oferta de uno de los hombres de un plato de estofado. «¿Dónde está tu padre?» «Descansando». John miró hacia la tienda que iba a compartir con su padre. «O la planificación». Me di cuenta de que quería algo de tiempo para sí mismo. Hizo una pausa para darle un mordisco al estofado. «La tormenta está con él». Benjen miró hacia la tienda. «Desde que medianoche me encontró en esa cordillera, no se ha separado de mi lado más de 1 o 2 noches». Pasó la mano por la cabeza de Fantasma, rascándole suavemente detrás de las orejas. Su presencia llena un vacío que nunca supe que tenía. No tenía ni idea de que me había estado perdiendo algo. Hizo una pausa en busca de palabras, tan integral a mi ser. John observó cómo los ojos del fantasma se cerraban, disfrutando de la atención. Miró a Winter, entendiendo exactamente lo que su tío estaba diciendo. Yo tampoco. Capítulo 22, Mediados del verano, parte 11, Chapter Text. El sol de la mañana llegó demasiado rápido. John apenas pudo dormir un par de horas seguidas antes de que su padre lo sacudiera suavemente el hombro y lo llamara por su nombre. La carpa tenía varias linternas ya encendidas, colgadas en las 4 esquinas. No era una tienda grande, pero podían pararse dentro de ella y tuvieron que dar media docena de largas zancadas para cruzarla. John se obligó a salir de la pila de pieles, permitiendo que Fantasma y Winter se adaptaran, acurrucándose juntos en el cálido lugar que había dejado. Había un cuenco de agua fresca y otro de nieve cerca de la entrada de la tienda. Usó un trapo para hacer una limpieza básica de su cuerpo y un puñado de nieve presionado contra sus ojos para despertarse. «Tenéis que venir, ¿sabes?», murmuró a la pareja que yacía sobre su cama abandonada mientras él se vestía, atándose lentamente la túnica. «Al menos lo haces, Winter». Ni siquiera abrió un ojo. Fantasma también lo ignoró y suspiró antes de pasar por encima de la cola de tormenta para recuperar sus botas y salir de la tienda. La madre loba estaba acostumbrada a la presencia de personas en su mayor parte, aunque fuera de la familia Stark a menudo se la podía encontrar gruñendo suavemente cuando se veía obligada a interactuar con los humanos. Metió los pies en las botas antes de salir, con la intención de atárselas bien una vez que estuviera sentado fuera. El cielo era más azul que gris cuando se sentó cerca del fuego, se echó la capa sobre los hombros y hundió la barbilla en la piel. El campamento se estaba despertando, el turno de noche de los guardias Stark se dirigía a la cama mientras el turno de la mañana comía y se preparaba para el día.
Mientras aseguraba las pieles en su frente con un simple broche, miró hacia el panorama, el pueblo libre vagando a lo largo del borde de la parte Stark del campamento, el ligero puñado de niebla hacia las colinas. Por encima de ellos, el cielo estaba despejado, excepto por unas pocas volutas de nubes blancas e hinchadas. El sol se asomaba por el borde de las colinas cercanas, calentando lentamente el aire fresco. Una vez que terminó de atarse la capa, se puso de pie y cruzó hacia donde uno de los hombres estaba sirviendo un desayuno ligero de pan de centeno, un poco seco y rancio pero sin moho, y una rebanada de carne grasienta y jugosa de algún tipo de ave. Comió rápidamente, ignorando la sensación de mareo que se agitaba en el fondo de su estómago. Cuando regresó a la tienda poco después, su padre estaba revisando documentos oficiales y páginas de notas, algunos de los cuales contenían la caligrafía de John, notas de sus discusiones sobre sus vidas pasadas. ¿Estás listo?, preguntó Ned, levantando la vista de los papeles. ¿También cómo puedo estar? John se pasó una mano por el pelo, apartándoselo de la cara y enredando los dedos en los rizos. Guantes. Necesitaba guantes. Dirigió sus ojos hacia su parte de la tienda y los vio. Mientras los recuperaba, miró al dragón que lo observaba perezosamente, con la cabeza acurrucada en la cola de fantasma. Invierno, gritó haciendo que ella levantara la cabeza. Vamos. Lanzó un silbido y se arrastró sobre el cuerpo tendido de fantasma, él movió una oreja pero por lo demás no se movió, y se levantó lentamente de la cama. No tardó mucho en llegar a su lado. Ella ladeó la cabeza hacia un lado y lo miró expectante. ¿Cuándo nos reuniremos con Mance Rayder?, preguntó John, mirando a su padre. Pronto, dijo Ned, dejando los papeles sobre su propia cama. Mance debería enviar hombres para que nos recojan cuando estén listos. 0.0.0. Media hora más tarde, un hombre alto, moreno, con cicatrices que le cruzaban la mitad de la cara, y una joven landera rubia vinieron a buscarlos. Los ojos marrones embarrados de la mujer se abrieron de par en par cuando vio a Wendell, observando cada movimiento que el pequeño dragón hacía con asombro, murmurando lo que John pensó que podría ser una oración en un dialecto que no conocía. Su compañero, por otro lado, solo frunció el ceño, los fríos ojos azules se entrecerraron en hendiduras. Winter, con un empujón mental de John, simplemente los ignoró. Se elevó hacia el cielo, convirtiéndose en un punto contra el azul pálido en la distancia. En lugar de ser conducidos a la tienda de Mance, donde Ned había tratado con el rey más allá del muro y algunos representantes del clan la noche anterior, fueron conducidos al otro lado del campamento y marcharon durante unos buenos 10 minutos antes de llegar ante la construcción de una pira. Sentado cerca estaba la gran forma de un gigante, no uno que reconociera, pero tenía un aspecto familiar. John pensó que tal vez estaba relacionado con Mag el Poderoso. A medida que John observaba la zona, la pequeña multitud de representantes del clan y el propio Mance, se dio cuenta de que sus pensamientos eran correctos. Esperaban un espectáculo, una prueba de que el dragón era real y que algún día estaría a la altura de la tarea de destruir espectros y proteger el futuro de sus hijos y de ellos mismos. Parpadeando sorprendido, reconoció a uno de ellos. Val estaba de pie a un lado, con su cabello rubio recogido en su trenza habitual pero vestido con pieles oscuras, a diferencia de las blancas decoloradas que la había visto por última vez en varias vidas atrás. Respiró tembloroso y dirigió su atención hacia el hombre que estaba de pie inmediatamente delante de ellos cuando se detuvieron. Mance estaba esperando, de pie entre ellos y la pira, con el pelo castaño cayendo espeso alrededor de sus facciones, con menos canas de lo que John podía recordar. Sus ojos marrones miraban a John, haciendo un balance del hijo bastardo de Lord Eddard Stark. Su ropa también estaba un poco menos gastada, su capa negra era más oscura y las partes rojas aún más carmesí, casi del color de los rubíes que codiciaban las sacerdotisas rojas. Al carecer de paciencia para las sutilezas, muchas de las cuales ya se habían intercambiado la noche anterior hasta cierto punto, tal vez debido a sus años con el pueblo libre, brusco y sencillo, Mance habló tan pronto como se detuvieron ante él. Este es el chico que tiene un dragón entonces. Este es mi hijo, confirmó Ned, Jon Snow. John dio un paso adelante, con la espalda recta y la barbilla levantada cuando miró a Mance a los ojos. Sí, soy el chico que incubó un dragón, dijo. Mance lo miró fijamente durante un largo momento y luego esbozó una sonrisa. No hay, su gracia, oh, milord. Escuché que la gente libre no presta servicio a las sutilezas sureñas. Pero si insiste, John inclinó la cabeza, su gracia. Mance se echó a reír entonces, con una sonrisa cada vez más amplia. No eres lo que esperaba, muchacho. ¿Y qué esperabas?,
Preguntó John. Tal vez alguien más parecido al maestre Aemon en aspecto, admitió Mance, cuadrando los hombros y luego entrecerrando los ojos marrones. Te vi una vez cuando eras niño, pero la apariencia de un niño puede cambiar mucho a medida que crece. Tus ojos coinciden con tu, de tío. No te tiñen el pelo, ¿verdad? Soy un Stark, dijo John rápidamente, mordiendo con dureza los bordes de sus palabras, de sangre. Nadie me tiñe el pelo. Sí, volvió a mirar con los ojos sobre él. Cualquiera que tuviera ojos podría ver a los Stark en ti tan claros como el día. La sangre del dragón está bien escondida. Por no hablar de ese lobo huargo que tienes. Lo mismo ocurre con el resto de los Stark, según he oído. John asintió, deseando por un momento que Fantasma hubiera venido con él. Sin embargo, todos los lobos huargos se habían quedado en el campamento con el tío Benjen. Pero la parte Stark de ti no es lo que me interesa. Mance se hizo a un lado, moviendo el brazo para dirigirse a la pira. Me han dicho que tienes un dragón y solo hay un linaje vivo del que he oído hablar que puede controlarlos. Puede que no sea tan erudito como algunos, pero conozco mi historia. Asistí a las conferencias del maestre Aemon cuando crecía en el muro. Volvió a mirar a John a los ojos. Así que, John Targaryen, me gustaría ver a tu dragón. Enderezó la mandíbula, obligándola a permanecer relajada. Ella no puede ganar una guerra por sí misma. No se trata de ganar la guerra, admitió Mance, bajando la voz a un silbido bajo que solo John y Ned podían oír. Se trata de brindar esperanza y algo detrás de lo cual unirse. Puede que un dragón no sea el arma que lo gane, si es que podemos, pero le dará esperanza a la gente. Puede hacer que los clanes vean la ventaja de aceptar la oferta de Lord Stark y viajar pacíficamente hacia el sur. Convénceme de que la esperanza existe. Miró hacia el otro pueblo libre, moviéndose y murmurando en la nieve. Convéncelos. Hubo silencio durante un largo momento mientras John miraba fijamente a Mance. Mance le devolvió la mirada, sin decir una palabra. Después de un largo momento, asintió y miró hacia la pira. La pila de leña pareció burlarse de él, y la exigencia que se les hizo a él y a Wenro de repente pareció bastante desalentadora. John sintió un escalofrío que le recorría la espalda y miró al cielo, con los ojos escrutándolos antes de cerrarlos, extendiendo la mano mentalmente. Winter podía ser pequeña, joven, igual que él físicamente, y su respiración no era tan intensa como lo sería algún día, pero eso no significaba que no pudieran montar un espectáculo. Abrió los ojos, mirando a cada uno de los representantes del clan antes de hablar. Te pregunto, gritó John, forzando el tono que había usado como Lord Comandante y Rey del Norte en vidas anteriores en sus palabras, una cosa. Que recuerdes que no es más que un bebé, que acaba de pasar 7 lunas de la eclosión. Entonces se arrodilló, con las rodillas apoyadas en la nieve. Y entonces su mundo cambió. Barra diagonal barra diagonal. El viento fresco se deslizó sobre su cuerpo y le permitió ir a la deriva más alto, las gélidas temperaturas le molestaban sorprendentemente poco, su calor interior mantenía caliente todo menos la capa más externa de escamas. Inclinándose hacia la derecha, desvió la mirada mientras buscaba y encontró, con la ayuda de su compañero, la reunión que había debajo. Estaban entrelazados, mezclados, dragones humanos unidos y tomando decisiones como uno solo. A veces empujándose unos a otros hacia mejores opciones, llenando vacíos de conocimiento y comprensión. Un tercer par de ojos observaba desde el fondo de su mente, contentos de quedar fuera de este negocio de vuelo. Se acercaron en picado, batiendo sus alas según fuera necesario para romper el rumbo que les habían marcado las térmicas que habían estado persiguiendo anteriormente. A medida que se acercaban a los humanos de abajo, pudo detectar más detalles. Pasaron apenas unos instantes antes de que su cuerpo humano apareciera a la vista. Tenía la cabeza inclinada hacia atrás, los ojos completamente blancos, rodando hacia atrás. Su padre estaba ayudando a su cuerpo a mantener el equilibrio, una mano se posó suavemente entre su hombro, una sensación fantasmal que trató de ignorar. Winter soltó un chillido mientras corrían alrededor del grupo, planeando ante el pueblo libre, dando 2 vueltas antes de detenerse por encima del hombro de su padre. Sus alas batían rápidamente, manteniéndolas flotando en su lugar. Dejaron que los ojos del pueblo libre bebieran hasta saciarse mientras miraban a su vez a Mance Rayder a través de la visión distorsionada de los ojos del dragón. Por debajo de la visión humana normal y el campo de color, podía ver el calor que se elevaba de la piel del hombre y el aire frío que se arremolinaba a su alrededor, el frío de la nieve en el suelo y los parches de tierra ligeramente más cálidos que se asomaban a través de él. Después de un buen momento, volvió a ajustar sus alas y se zambulló en picado, dando vueltas.
Alrededor de la pira 1, 2, 3 veces antes de detenerse en el lugar correcto y reunir toda la fuerza que pudo antes de exhalar, escupiendo llamas sobre la pila de madera. Barra diagonal, barra diagonal. John respiró hondo, casi jadeando mientras volvía en sí, parpadeando para alejar la sequedad de sus ojos. Miró al cielo por un momento mientras se recomponía. Wender estaba a su lado, orgullosa de sí misma mientras observaba el incendio. El pueblo libre hablaba entre ellos, señalando y gesticulando, aunque él no podía analizar ninguna palabra individual. Su mente todavía estaba un poco confusa. John no había estado en guerra a menudo con Wender y un dragón era bastante diferente a un lobo wargo, sin importar cuán similar fuera el proceso de guerra en sí. Parpadeó por encima del hombro mientras su padre le apretaba el hombro suavemente antes de extender la mano para ayudar a John a levantarse. El gigante que había estado sentado cerca ahora estaba mucho más cerca, de pie y mirando a John y Wender, se dio cuenta unos minutos más tarde, incapaz de evitar levantar la vista y mirarlo a los ojos. El gigante los miró fijamente durante unos instantes más antes de hablar en la vieja lengua. Aunque había conocido el idioma en vidas anteriores, su mente no le encontraba sentido en ese momento. ¿Quieres saber qué tan grande llegará a ser el dragón?, dijo la lancero que los había acompañado. Es difícil de decir, dijo John, improvisando una respuesta, pero he oído que solían crecer tanto como un mamut. Mayor. El doble o más del tamaño. Miró al gigante, sin apartar la mirada, y observó cómo las emociones cambiaban en su rostro. El gigante sonrió, amplio y lleno de dientes. John le devolvió la sonrisa. La esperanza era poderosa, incluso una pizca de ella podía cambiar el mundo. Con suerte, cambiaría esto para mejor. Capítulo 23, Interludio, Net 2 parte y Chapter Text. El viaje a Last Heart desde Eastwatch fue relativamente agradable. El clima se mantuvo durante todo el camino, excepto por algunas ráfagas de nubes que hicieron poco más que lloviznar sobre ellos en las primeras horas de la mañana. Ned estaba satisfecho con la forma en que sus hombres trataban a sus nuevos compañeros de viaje. Un grupo de 10 pueblos libres se había unido a su grupo de 30 hombres. Había 6 hombres y 4 mujeres, y las mujeres eran lanceras de voz áspera y de bordes duros que estaban tan lejos de la imagen de una dama sureña como Ned pensaba que podían conseguir. Pensó que lo más probable era que se tratara de una decisión consciente por parte de Mance para demostrar un punto y comenzar su alianza tentativa con la mayor honestidad posible. El pueblo libre no era conocido por su diplomacia, pero los hombres y mujeres que viajaban con ellos eran las personas más cercanas a los diplomáticos que Mance Rayder podía enviar con ellos en ese momento. Debían viajar con ellos hacia el sur, a Invernalia, y, una vez allí, comenzar a explorar las tierras que Ned les ofrecía. La mayoría de las tierras que había proporcionado como sugerencias estaban en el regalo y en el Nuevo Don, pero también había secciones de tierra a lo largo de la costa occidental del norte que Ned pensó que serían buenas tierras de cultivo y, con la construcción de un nuevo puerto en una bahía a medio camino entre Sea Dragon Point y Stony Shore, también les daría acceso al mercado y la posibilidad de pescar en alta mar si así lo deseaban. Los hombres y las mujeres eran representantes de diferentes clanes, y no todos se llevaban bien, lo que dio lugar a algunas discusiones interesantes al otro lado del fuego y durante el largo viaje. Ned había hecho todo lo que podía, al igual que el hombre que Mance había puesto al mando, un hombre canoso de mediana edad llamado Otur, cuyo pelo era más sal y pimienta que negro como la tinta y cuyos ojos marrones como el barro se inclinaban hacia un resplandor la mayoría de las veces, pero tenía sus propias dificultades para calmar cualquier desacuerdo que surgiera. Era John quien podía resolver la mayoría de los desacuerdos con algo parecido a la facilidad. No solo entre los hombres Stark y los salvajes, sino también entre los propios salvajes. Pasó tiempo con ellos, hablando e incluso cazando con ellos en algunas ocasiones. Ned observó y escuchó, sorprendido por la facilidad con la que la cadencia de la voz de John se deslizaba en los diversos dialectos salvajes y adoptó el vocabulario común que se usaba entre los pueblos libres, aunque no debería haberlo hecho. A menudo, se encontraba vacilando entre el orgullo y la tristeza de que su hijo fuera capaz de interactuar con ellos y disolver sus disputas tan fácilmente. John los entendía claramente, su forma de vida y lo difícil que sería la transición a las reglas del norte, incluso si estuvieran exentos de muchas de ellas. Rab no tenía la experiencia y era incapaz de imitar la facilidad de su hermano, pero lo intentó. Por una vez, era Rab quien seguía a John mientras hablaba y convertía a sus conocidos en amigos, copiando la forma de hablar de John y emulando la forma en que hablaba con ellos lo mejor que podía. Al tercer día en el camino, se las arregló para entablar algo parecido a una amistad con uno de los hombres más jóvenes, un Bark llamado Breck que era moreno y cubierto de pecas.
Breck era compañero de una gran águila helada que giraba sobre su cabeza y chillaba cada vez que se acercaba el invierno. Por lo que Ned pudo ver, pasaron gran parte de su tiempo discutiendo cómo Rab podría entrenar mejor sus habilidades de guerra. ¿Cuánto más lejos de este castillo vamos a detenernos?, preguntó Otur con voz áspera, y si Ned no hubiera pasado casi toda la luna con el hombre, habría pensado que Otur estaba molesto. Y puede que lo haya sido, pero el tono era su configuración predeterminada. 1 hora más o menos, contestó Ned, mirándole. Otur era decente montando, pero había sido obvio desde el principio que no tenía mucha experiencia en un caballo. Habían hecho algunos negocios en Eastwatch para conseguir suficientes caballos para abastecer a todo su grupo, además de la carreta que traían. Y que estaba lejos de estar extasiado cuando se dio cuenta de quién haría uso de sus lugares, pero los había proporcionado de todos modos. Ned ya había enviado una carta para solicitar que uno de los criadores que empleaba como señor de Invernalia enviara reemplazos al norte. Incluso estarían mejor entrenados que los que habían tomado, 10 fortalezas originalmente irrumpidas y entrenadas con la intención de abastecer a la guardia y la caballería de Invernalia. Otur miró al cielo y frunció el ceño. Estos Umbers que sostienen el castillo al que nos dirigimos. He oído hablar de ellos. No tienen amor por el pueblo libre. Y el pueblo libre no les ha guardado ningún amor, ni a ellos ni al resto de nosotros, durante miles de años, señaló Ned. Nos hemos considerado enemigos durante 1000 años y eso no desaparecerá de la noche a la mañana, pero las necesidades deben hacerlo. Nos necesitaremos el uno al otro para pasar la larga noche y derrotar a los otros. De eso no tengo ninguna duda. Otur bajó los ojos para encontrarse con la mirada de Ned. ¿Y tú? No, resopló Otur. Perdí a una hija y 2 nietos por culpa de los espectros hace 8 lunas. Estaban destrozados ante mis ojos por cadáveres de ojos azules y medio podridos. Uno de ellos no tenía más que una tira de carne en las patas, pero caminaba. Mantenemos las antorchas encendidas ahora, día y noche. El fuego es lo único que realmente los mata. Espero que seamos capaces de evitar que a otros les ocurra lo mismo, dijo Ned, con los labios apretados. Es por eso que acordé con Mance tratar contigo. Al igual que los otros clanes. Es por eso que envié un mensaje a mi clan para que se dirigiera al sur, a la muralla. El día que entraste en el campamento, Otur volvió la mirada hacia adelante. Pensé que si las cosas se desmoronaban con todo el grupo de Mance, aún podría llegar a un acuerdo para salvar a mis parientes restantes y pasar el muro. De cualquier manera, la muerte a manos de los soldados sureños sería más misericordiosa que la de un espectro. No permitiré que mis abanderados ataquen a ningún pueblo libre asentado en el norte que siga el acuerdo que se hizo. Permitir no significa que puedas impedir que nos ataquen si realmente lo desean, dijo Otur y el punto dio en el clavo. Era algo que preocupaba a Ned. El norte era grande y si unos pocos hombres bien armados, ya sea bajo órdenes o por su propia prerrogativa, decidían atacar al pueblo libre, se podía iniciar fácilmente una guerra mucho antes de que sus palabras pudieran inclinar la marea hacia la paz. Pero cualquier acuerdo que hiciera lo cumpliría. Él, sus hijos y sus hombres buscarían justicia si algo salía mal. Si no siguen mis órdenes, se ocuparán de ellos, dijo con rigidez, con un músculo saltando a lo largo de su mandíbula. No permitiré que los asesinatos campen a sus anchas. Nuestro camino es el viejo usanza. Ned miró a un lado y vio a Rab observándolos, pues su hijo había estado siguiendo su conversación. Sonrió levemente a su hijo y asintió. Nuestro camino es el viejo usanza. Mirando a Otur, continuó, si un hombre, o una mujer, decide tomar medidas contra el pueblo libre, sin provocación, la casa Stark proporcionará justicia. Te lo prometo. Inicio de flashback. El pueblo libre, tanto hombres como mujeres, hizo una pausa en sus actividades para observar cómo Ned, Benjen y Ser Jorah seguían a sus guías a través del campamento. Sus rostros estaban desgastados, con líneas grabadas en muchos de ellos, cicatrices y arrugas, mucho antes de que lo hicieran las personas de edades similares debajo del muro. La vida en el lejano norte era más difícil, la comida era más difícil de conseguir a veces, sin maestres y con pocos curanderos con el conocimiento para salvar vidas en caso de que ocurrieran accidentes y se produjeran infecciones. El frío era punzante y, a pesar de que estaba acostumbrado al frío después de haber vivido la mayor parte de su vida en Invernalia y el norte, había un borde que era diferente. Más peligroso. Estas personas eran sobrevivientes que vivían directamente de la tierra. Había pocas fortalezas al norte del muro y pocos asentamientos permanentes, ya que la mayoría de la gente vivía en pequeñas bandas, clanes, que vagaban por la tierra helada.
Este hábito probablemente sería uno de los más difíciles de romper, ya que habían estado viviendo de esta manera durante miles de años. Sin embargo, si llegaran al sur del muro, tendrían que hacer concesiones a su forma de vida actual. La gente, incluso la gente pequeña, tenía su propia tierra y no pensaría con buenos ojos si una banda de salvajes decidiera de repente acampar en sus campos y cosechar sus cosechas para su propio beneficio. Su forma de vida era la razón por la que los asaltantes salvajes eran tan odiados en muchas de las fortalezas más cercanas a la muralla. Hizo que fuera difícil para los pocos hombres y mujeres salvajes que habían querido adaptarse a encontrar a alguien dispuesto a darles una oportunidad. Fueron conducidos a una gran tienda de campaña cerca del centro del campamento, lo suficientemente grande como para que al menos una docena de personas se sentaran cómodamente alrededor de una fogata. En el centro, pero obviamente vivían en ella. Un par de salvajes estaban afuera. A la derecha, una joven con una lanza estaba de pie, con su cabello rubio miel recogido en una trenza sobre el hombro y sus ojos grises entrecerrados al verlos acercarse. A la izquierda había un hombre, un poco mayor, con el pelo oscuro ribeteado de canas. Él también estaba armado, con una lanza en la empuñadura y lo que parecía ser una espada corta envuelta en los cueros de su cintura. Uno de sus guardias, un hombre llamado Ferín, se adelantó y habló en voz baja a la mujer, que asintió con la cabeza y se deslizó por la abertura. Un momento después abrió la puerta de la tienda por completo y Ferín entró sin volver a mirarlos. Sin dudarlo, Ned lo siguió. La tienda era mucho más cálida por dentro, calentada por un fuego rugiente en el centro. Estaba casi vacío, unos pocos hombres se sentaron cerca del fuego y otro se paró frente al fuego desde la entrada. Lord Eddard Stark, dijo el hombre sin moverse de donde estaba, con las manos delante de él, flotando sobre el fuego como si las estuviera calentando. Ha pasado algún tiempo desde la última vez que te vi. Ned frunció el ceño mentalmente, escudriñando su mente por un momento, antes de recordar dónde lo había visto por última vez. Jon le había advertido de esto y sintió vergüenza de haberlo olvidado. Mance Rayder. Ha pasado algún tiempo. Viajaste una vez con el difunto Lord Comandante Corgal a Invernalia, si no recuerdo mal. Lo hice, reconoció Mance, soltando las manos y moviéndose alrededor del fuego. El humo del fuego, que se elevaba hacia una abertura de la tienda, había distorsionado sus facciones. Ahora era mayor, con el pelo casi más gris que castaño. Llevaba cuero, una túnica tan marrón oscuro que casi estaba por detrás, y la gruesa capa de lana teñida de negro con brillantes manchas carmesí que Jon le había descrito le cubría los hombros. Te ha ido muy bien, dijo Ned después de un momento de silencio, desde que dejaste la guardia. Mance Rayder enarcó una ceja. ¿Vas a intentar tomarme la cabeza como desertora? Los otros hombres junto a la hoguera se movieron un poco al oír eso, y Ser Jorah se tensó en el hombro de Ned. Ned escogió cuidadosamente las siguientes palabras. Sí, Mance había abandonado la guardia, pero la razón por la que lo había hecho, al menos la razón a la que se aferraba, seguía siendo válida con algunos de los juramentos que había hecho la guardia. Tal vez el juramento original, porque con lo que Jon le había contado de la historia perdida que había recogido a lo largo de docenas de vidas, el juramento original no había sido tan largo como el actual. Muchas cosas habían cambiado a medida que la guardia cambiaba con el tiempo, convirtiéndose más en una colonia penal que en una verdadera orden. No es de extrañar que el juramento que hizo la hermandad también haya sido modificado. Juraste ser el escudo que protege los reinos de los hombres, dijo Ned, manteniendo los ojos fijos en los de Mance. ¿No es eso lo que estás haciendo? ¿Proteger a los hombres? Los cuervos ven a los salvajes como el enemigo del que protegen el reino. La Guardia de la Noche no se ha enfrentado al verdadero enemigo en miles de años, ¿verdad? Preguntó Ned. Pero el pueblo libre sí lo ha hecho. Ustedes los han visto. De lo contrario, no estarías organizando a los clanes para que se abran paso a través del muro. El verdadero enemigo, murmuró Mance. ¿Qué sabes? Conozco los rumores. Sé que la guardia ha estado tratando de enterrar la cabeza en la nieve, de esconderse de la verdad de las cosas. Ned se detuvo un momento, observando las facciones de Mance en la penumbra. Sé que un hombre llamado Crastor sacrifica a sus hijos a monstruos que caminan como hombres, pero que no son hombres. El propio Lord Comandante Mormón me lo dijo. Aunque Jon se lo dijo primero. El Lord Comandante lo sabe y, sin embargo, no hace nada. Eras miembro de la guardia, señaló Ned, ignorando a su hermano que se movía detrás de él ante los comentarios despectivos hacia su orden. ¿Crees que la guardia ha mejorado o empeorado en los años transcurridos desde que dejaste el muro?
Si estás tratando de convencerme de que trabaje con el reloj, de que trabaje contigo, empezó Mance, apretando los labios en una línea entre las palabras, lo estás haciendo de la manera equivocada. La guardia ya no es lo que era, pero si intentas abrirte paso a la fuerza, no solo te enfrentarás a los hombres de la Guardia de la Noche. Te enfrentarás a los hombres del norte. Ejércitos entrenados para luchar donde el hombre peor entrenado está mejor equipado que el mejor, dijo y dio un paso adelante. No quiero pelear contigo ni contra tu gente, pero si me fuerzas la mano habrá una matanza. Inmóvil, Mance lo miró, sus ojos marrones calculadores. Ned realmente no quería tener que luchar contra el pueblo libre. No solo debilitaría al norte, sino que más muerte significaría un ejército mayor y un momento oportuno para que los caminantes blancos atacaran. Quería llevar a la mayor cantidad de gente posible al sur. Al norte y a la guardia les vendría bien la ayuda tanto para tripular la muralla como para vigilar la tierra. Ned ya había puesto a los hombres Stark, así como a los de sus abanderados, para ayudar con la construcción y las operaciones agrícolas en todo el norte, pero también se les proporcionó entrenamiento con armas organizadas. Proteger a la gente era tan importante como alimentarla. Si los caminantes blancos, o las guerras que comenzaron en el sur, los amenazaran, toda la comida del mundo no significaría nada si la gente estuviera muerta. ¿Nos amenazas? Uno de los hombres alrededor del fuego estaba de pie, incapaz de mantener la boca cerrada. Mance lo miró, pero no dijo nada. No, dijo Ned simplemente, encontrándose con la mirada acalorada del hombre. Simplemente estoy diciendo la verdad. Sí, asintió Mance, asintiendo con la cabeza al hombre y levantando una mano. No has visto antes a los hombres Stark ni a los otros ejércitos del norte, Bray. Fui a Invernalia una vez y también he visto otras bodegas. Estuve allí en tiempos de paz y, sin embargo, mantenían una guardia permanente que entrenaba a diario. Sus hombres están bien entrenados y, si así lo ordenaba, arrasarían la mayor parte del campamento antes de que los elimináramos. Unas pocas docenas de hombres tendrían mejores armas y armaduras que uno entre 1000 de nosotros. Libran guerras con miles de hombres con ese equipo. Tienen reservas. El hombre frunció el ceño y miró a Ned, con los ojos azules clavados en una cara pecosa. Vine a negociar, no a amenazar. Negociar. Los labios de Mance se torcieron en una media sonrisa. ¿Qué razón tendrías para permitir que los salvajes traspasaran el muro y entraran en tu reino? Mucho, contestó Ned, volviéndose hacia Mance. Te hablaría de ellos si estás dispuesto a escucharlos. No nos arrodillaremos, escupió el pelirrojo. Y no te lo pediré. Eso provocó una reacción de todos los hombres en la sala. El pelirrojo resopló y frunció el ceño con incredulidad. Los otros hombres miraron en su dirección por primera vez. Mance levantó una ceja y luego asintió. Escucharé tus razones y tus condiciones, dijo finalmente. Sin embargo, si pretendes usarnos como forraje en tus guerras, no lo permitiremos. Los caminantes blancos son los que quieren usar el pueblo libre como forraje. Quiero que el pueblo libre y el norte sobrevivan, puso su rostro en una máscara sombría. Deseo luchar por los vivos, por todos los vivos. ¿Tú y los tuyos? Fin de flashback. Capítulo 24, Interludio, Ned 2 Parte 2 Chapter Text. Stone resopló cerca poco tiempo después, sacando a Ned de la espiral de pensamientos que corrían por su mente. Plan tras plan, contingencia tras contingencia. Cuando era niño, nunca pensó que este sería su deber. Como segundo hijo, había pensado, especialmente al acogerse en el valle con John Arryn, que podría convertirse en caballero y más tarde tal vez en maestro de armas en la bodega de su hermano mayor o en bastión de tormentas cuando Robert se convirtiera en lord. O media docena de otras opciones que se le habían ofrecido. No le habían enseñado a ser el guardián del norte, señor de Invernalia. Esos títulos siempre habían estado destinados a Brandon. A Lord Rickard no se le había ocurrido pasar mucho tiempo trabajando con Ned o Benjen, para prepararlo para lo peor en caso de que sucediera. Por eso había decidido, al enterarse del nacimiento de Rab, que, aunque él fuera el heredero, todos sus hijos varones recibirían las mismas enseñanzas. Cada uno recibiría al menos una instrucción básica para convertirse en señor de Invernalia y guardián del norte y lo que eso implicaba. Incluso John, su supuesto bastardo. Catelyn no había sido feliz, pero sus palabras desesperadas y duras la habían inducido a no hacer más que fruncir el ceño mientras John seguía las curas de Rab para aprender a su lado durante años. Sus ceños fruncidos se habían convertido en palabras una vez que Bran había nacido y, finalmente, John se había quedado fuera de ciertas lecciones.
Al oír lo que le había sucedido a su sobrino en la mayoría de sus vidas, lo poco preparado que estaba en las primeras para ser Lord Comandante y más tarde rey, Ned deseó desesperadamente haber puesto el pie en el suelo con más fuerza. O que le habría dicho la verdad a Catelyn antes. Miró a Tormenta, que le devolvió la mirada mientras trotaba junto a su caballo. Los árboles se estaban volviendo un poco más escasos ahora y más adelante podían ver dónde terminaba la línea de árboles. Unos minutos más tarde salieron del bosque y divisaron el último hogar en la distancia. La tierra a su alrededor estaba recién despejada, los tocones aún estaban esparcidos por los campos cercanos. Varios equipos de hombres y caballos trabajaban para deshacerse de ellos y de otras obstrucciones. Más adelante, Ned pudo ver cómo se estaban colocando los cimientos de la muralla que había discutido con Lord Umber y proyectos similares con una docena de otros lores, cuando el hombre había venido de visita poco después de que Lord Manderly hubiera partido de Invernalia para inspeccionar los sitios que habían elegido en la costa occidental. Si bien no sería un gran elemento disuasorio contra los ejércitos de hombres, la gruesa muralla de piedra, con torres de vigilancia y algunas puertas espaciadas en las calles principales para la gente pequeña, agregaría una línea adicional de defensa alrededor del último hogar, algunos de sus campos y la aldea fuera de las murallas del castillo. La trinchera que se colocaría antes era diseñada por Jon, algo que usaron en vidas anteriores. Sería inútil sin los alquimistas, por supuesto, pero ellos resolverían ese final si surgiera la necesidad. Lord Umber se había quejado del proyecto y de los gastos, pero no había cuestionado el razonamiento que había detrás. Ned había prometido decírselo a él y a los otros señores con el tiempo, recordándoles su juramento a la casa Stark y ofreciéndoles ayuda voluntaria con la construcción. El dinero había sido un problema menor de lo que esperaba para muchos, ya que las casas del norte tendían a ser más frugales con sus fondos. Los inviernos eran más duros en el norte y las arcas llenas podían permitir la compra de suministros muy necesarios cuando los inviernos duraban más de lo esperado. Al pasar junto a los trabajadores, los hombres se detuvieron para mirarlos y saludarlos al ver las banderas de los Stark cortando el aire. Había ordenado que fueran visibles desde que abandonaron el muro, no queriendo que la visión de la gente libre viajando con ellos hiciera que los exploradores y la gente pequeña salieran corriendo y reunieran a los hombres para un asalto. Era poco probable que los hubieran confundido con asaltantes salvajes, pero Ned no estaba dispuesto a arriesgar nada. Si pudiera evitar cualquier cantidad de problemas, lo haría. Pero había algunas cosas con las que tenía que lidiar. La profunda aversión por los salvajes fomentada por miles de años de incursiones era algo que no podía evitar. Es mejor enfrentarlo de frente. Si conseguía que los principales señores se doblegaran en este asunto, otros lo seguirían, refunfuñando todo el camino, pero lo seguirían. Al igual que Invernalia, Last Heart se había construido teniendo en cuenta la larga noche. Tenía miles de años de antigüedad y había pasado por múltiples reconstrucciones después de haber sido dañado y parcialmente destruido a lo largo de los años. Estaba diseñado para resistir un largo asedio, pero hacía mucho tiempo que no era necesario algo así. Otur, dijo Ned mientras se acercaban al castillo, aunque no es algo que desee pedirte, me veo obligado a pedirte que te unas a los demás pueblos libres mientras mis hijos y yo nos reunimos primero con Lord Umber. Otur resopló y miró en su dirección, con las manos agarrando las riendas con más fuerza. Stark, no tengo ningún deseo de intentar abrirme camino a través de tus sutilezas sureñas. No estoy aquí para esa mierda. Me uniré a los demás en la parte de atrás con mucho gusto y dejaré que te ocupes de los hombres de Umber. Sonrió maliciosamente. Sin embargo, planeo estar lo suficientemente cerca como para verle la cara cuando le digas que nos invite a entrar. Gracias, Otur, dijo Ned y suspiró después de que el hombre volviera a su caballo. Un momento después, el caballo de Jon se detuvo en su lugar. No había visto al adolescente desde el desayuno de esa mañana. Jon asintió a modo de saludo. ¿Dónde está el invierno? Atrapó una liebre un poco antes de que saliéramos del bosque y fue a buscar un lugar para disfrutarla, dijo Jon encogiéndose de hombros. Fantasma y Viento Gris actuaban como si quisieran que ella compartiera. Dichos lobos huargo habían encontrado su camino hacia el frente del grupo, corriendo uno al lado del otro unos metros por delante de su madre. Ned observó cómo se mordisqueaban juguetonamente mientras corrían un momento. ¿Quieres que me quede con los hombres?, preguntó Jon vacilante. Jon no debería tener que hacer eso, padre, dijo Rap desde el otro lado, con el ceño fruncido. La última vez que había llevado a los dos muchachos a reunirse con un abanderado, al castillo de Servin, Jon había estado al lado de Ser Jorah y algunos de los otros hombres, y ni siquiera había sido presentado como el hijo de Ned hasta mucho más tarde. Su esposa había estado con ellos en ese viaje junto con Sansa. No, dijo, sin siquiera mirar a su heredero.
Entrarás con Rab y conmigo. Si hay alguna objeción o desaire percibido, me ocuparé de ellos. Mantén a Fantasma y Viento Gris atrás, al menos a tu lado, cuando lleguemos a las puertas. No deseo que haya ningún problema por su presencia, miró al lobo que estaba a su lado, ni por la de Tormenta. Pero Lord Umber y sus hombres no estarán acostumbrados a su presencia. Miró a Rab y observó cómo el joven asentía y se sentaba más derecho en su silla de montar. Después de varios largos momentos en los que su hijo tenía una intensa mirada de concentración, Viento Gris se separó del lado de su hermano y retrocedió para igualar el ritmo del caballo de Rab. Un momento después, Fantasma hizo lo mismo, moviéndose al lado de John. Con la excepción de 2 niños, un niño y una niña, que Greathon había acogido en otras casas, toda su familia estaba presente cuando el caballo de Ned entró por las puertas, Rab y John detrás de él. El hombre tenía 4 hijos y 3 hijas hasta el momento, su esposa tenía aproximadamente la edad de Catelyn, por lo que no se descartaba la posibilidad de tener más hijos en el futuro, especialmente teniendo en cuenta lo fructífero que había sido su matrimonio hasta el momento. Greathon Umber sonrió en señal de bienvenida cuando se anunció oficialmente la llegada de Ned. Lord Eddard Stark, dijo, inclinándose, le doy la bienvenida al último hogar. Lord Umber, le agradezco su hospitalidad, Ned sonrió a cambio. Mi hijo mayor y heredero, Rab, se ha unido a nosotros. Al igual que mi hijo Jon Snow. Los ojos del gran joyón parpadearon a la derecha de Ned, encontrando la mirada en cada uno de los chicos. Parecía persistir en Jon y, con las diminutas emociones cambiando las facciones del hombre, se preguntó qué rumores había oído el hombre. La casa Stark siempre es bienvenida aquí, dijo finalmente Greathon. Me alegra oírlo, dijo Ned mientras desmontaba. Avanzando a grandes zancadas, agarró el brazo de Greathon en señal de saludo, sonriendo ante el fuerte agarre del hombre que tenía delante. Lord Umber era un hombre corpulento, que se elevaba sobre Ned, y habiéndole visto en la batalla, Ned no tenía ganas de pelear con él. La espada que Greathon empuñaba hacía que Hielo pareciera nada más que una espada bastarda. Confío en que hayas oído que cabalgué hacia el norte para inspeccionar el muro. Sí, asintió bruscamente Lord Umber, lo he oído. La piel alrededor de sus ojos y boca se tensó. Hay muchos rumores circulando por ahí, mi señor. Rumores que van desde lo creíble hasta lo francamente loco. He venido a aclararle esos rumores, Lord Umber. Y para responder a cualquier pregunta que aún tengas después de nuestra última charla, dijo Ned con sinceridad, mirando hacia donde sus hombres y el pueblo libre entraban por las puertas. Descubro, amigo mío, que mientras te confío a ti y a los tuyos mi vida y la de mis hijos, debo pedir derechos de huésped. Tenía otras razones para ir al norte y planeo compartirlas contigo, pero debo garantizar la seguridad de mis compañeros de viaje dentro de estos muros. Greathon echó un vistazo a los hombres, sus ojos encontraron rápidamente a los salvajes. ¿Has traído salvajes a mis tierras? Preguntó, con voz enseñada. Recuerde lo que hemos dicho antes, Lord Umber, dijo Ned, con el rostro envuelto en una máscara inexpresiva. Te advertí que con la llegada del invierno habría peligros que uno no se atreve a imaginar, y dijiste que confiabas en que yo decía la verdad. ¿Confías en mí ahora? Un gruñido bajo recordó tanto a Ned como al Greathon la presencia de Tormenta al lado de Ned. Greathon miró al lobo guargo y su ceño fruncido disminuyó en intensidad. Sí. Les permitiré pan y sal, pero si se vuelven contra mi pueblo, tendré sus cabezas, mi señor. Y no te interpondrás en mi camino. Corona de la reina. ¿Les darás a los salvajes la corona de la reina? Greathon golpeó la mesa con la mano entre ellos, con los ojos oscuros. Hablaban en privado en lo que equivalía a la energía solar de Greathon. Entre ellos se preparó una comida, pan partido y un guiso de zanahorias, patatas y cordero. Después de arreglar el alojamiento, Ned se había reunido con Lord Umber para un almuerzo privado. Ned estaba seguro de que más tarde hoy se celebraría un banquete en el gran salón del último hogar, pero antes tenía que calmar la caliente cabeza de su abanderado. No, le daré la corona de la reina a uno de mis hijos o a un señor leal que mantenga la paz entre los salvajes, los señores y damas cercanos y la gente común, respondió Ned con calma, mirando fijamente a los ojos del hombre fanfarrón. Se acerca el invierno, John, y no me refiero solo a las palabras de mi casa o a la estación. Los ojos de Greathon se entrecerraron y apretó los dientes, flexionando los dedos sobre la mesa, pero no se movió ni habló. Las cosas se están moviendo en el extremo norte y no estoy hablando de los salvajes, aunque ellos también están en movimiento. Ellos, como nosotros, están reaccionando a fuerzas mucho más oscuras. Ned se inclinó ligeramente hacia adelante.
Están asustados y ven que pasar el muro es su única oportunidad de sobrevivir. No puedes huir de la nieve y el hielo, dijo Greathorn, pero había un tono en su voz que hizo pensar a Ned que tal vez estaba entendiendo a lo que se refería. No, no puedes, ¿y por qué lo harían?, preguntó, rompiendo un pedazo de pan y sumergiéndolo en el guiso. Mientras dejaba que los jugos penetraran en la corteza, continuó, sin permitir que el otro hombre respondiera. Han vivido más allá del muro durante miles de años y soportan nieves más altas y temperaturas más frías que las que el norte ha visto jamás. Sin embargo, están desesperados. Docenas de clanes se están uniendo detrás de un hombre que una vez hizo un juramento a la Guardia de la Noche. Lo ven a él y a la fuerza su camino hacia el sur como su única opción para sobrevivir. ¿Qué crees que los asustaría a todos? Todos. El hombre que tenía delante no dijo nada, acomodándose en su silla. ¿A cuántos hombres nos enfrentaremos? No será una pelea de hombres, John, dijo Ned, con unos ojos grises tan oscuros que casi eran negros. Su voz estaba desprovista de emoción. En cuanto a los números, eso depende de cuántos podamos conseguir al sur del muro. Me dijiste que confiabas en mi palabra la última vez que hablamos y, aunque no lo dije abiertamente, había asumido que habías llegado a la conclusión correcta. Sí, confío en ti, mi señor, pero aún así es difícil de creer. Hablas de leyendas, monstruos de los que las ancianas cuentan historias para asustar a las niñas para que se comporten como si fueran reales y no se inmuten. Apenas puedo creer que esa mierda de caballo sea cierta. No quiero que sea verdad. Sí, dijo, asintiendo. Y por los dioses, desearía no creerlo yo mismo. Pero los salvajes lo han visto y algunos de los vigilantes lo han visto. Se acerca el invierno, John, y debemos estar preparados. O trabajamos todos juntos o moriremos juntos. Preferiría vivir para ver otro verano, ¿no es así? ¿Y si te equivocas? Se tomó un momento para saborear el pedazo de pan empapado antes de volver a hablar. El acuerdo que hice durará hasta el próximo invierno. Si los clanes desean renegociar para quedarse en el norte, entonces. Dijo Ned y recogió su vaso, echando un vistazo al contenido, entonces lo haremos. La mayoría ha expresado su deseo de regresar al norte del muro una vez que el peligro disminuya. Dudo que muchos cambien de opinión y se queden. No les gustan nosotros, los reclinatorios, ni nuestras costumbres. No me gusta esto, dijo Greathorn al cabo de unos momentos, dejar que los salvajes entren en nuestras tierras, y tampoco agacharé la cabeza ni fingiré que lo hago. No te lo pediré, prometió Ned. Lo único que pido es que vuestros hombres no ataquen al pueblo libre sin causa justificada. Trátalos como lo harías con cualquier otra gente pequeña. Suspiró y dejó el vaso de cerveza sobre la mesa. La documentación del tratado firmado con Mance Rayder se proporcionará a todos los señores, damas y maestres del norte. Acordaron seguir las reglas básicas de nuestra tierra, con algunas excepciones a nuestras tradiciones. ¿Has oído hablar de su práctica de robar? Sí, he oído hablar de ello y han acordado dejar claro que ningún ciudadano del norte será obligado a unirse a esa tradición. Al igual que la Casa Umber acordó no practicar el derecho del señor. La cara de Greathorn se enrojeció. Ya no practicamos eso. Ned se limitó a sonreír cansado. Acordaron que se practicaría solo entre los suyos, pero es una tradición fundamental a la que no renunciarían. Su versión del matrimonio. Pero, si uno de ellos roba a un norteño de esa manera, sin permiso previo, los jefes de los principales clanes han acordado permitir que se haga justicia del norte, nuestra justicia. Promesas vacías. Seré el primero en levantar a mis hombres para la batalla en caso de que rompan el tratado, dijo Ned, entrecerrando los ojos. Y si uno de mis abanderados va en contra de mi palabra, tendré justicia, como siempre ha tenido mi cámara. No me pongas a prueba demasiado, Lord Umber, o aprenderás de primera mano la mordedura de los colmillos de mi lobo guargo. Al mirarlo, Lord Umber se recostó, extendiendo la mano para agarrar su vaso de cerveza. Una vez te llamaron el lobo tranquilo, dijo antes de tomar un largo trago. Y siempre está en forma, pensé. Pero ahora estáis haciendo todo tipo de ruido, mi señor. Tal vez tengamos que pensar en otra cosa para llamarte. Sonrió un poco, entrecerrando los ojos. Mi casa juró lealtad a la vuestra. Juré lealtad a ti y a los tuyos. Cumpliré ambos juramentos, eso te lo prometo. Entonces miró fijamente a Ned, con una mirada seria. Pero quiero la información que me prometiste. He oído los rumores, Lord Stark, y un par de mis exploradores me juraron que habían visto otra criatura con tu grupo, una imposible. Podría descartar los rumores, pero confío en mis hombres.
Mirando fijamente al señor, Ned apretó los labios pensativo, considerando sus opciones. Sopesando cuidadosamente sus palabras, se inclinó hacia adelante en su asiento. Si te dijera que Invernalia y el norte tienen la lealtad de un dragón, ¿qué harías?, preguntó. Te preguntaría cómo diablos lo lograste. Greathon agitó su vaso, la cerveza chapoteando un poco sobre el borde de la taza recién llena. Ned sonrió y soltó una risita suave. Después de eso, ¿qué harías tú? No se lo diría a la maldita corona si eso es lo que estás pensando. Greathon entrecerró los ojos. Un dragón haría que los sureños se lo pensaran 2 veces antes de insultarnos o exigirnos algo. No se atreverían a armar un escándalo con ese poder a nuestras espaldas. Un dragón adulto, tal vez, dijo Ned, observándolo atentamente, pero uno joven. Greathon frunció los labios. Tú, el niño. Jon Nieve. Es el jinete, ¿no? Ned inclinó la cabeza en un leve movimiento de cabeza. Hijo de puta, se rió Greathon, y luego tosió añadiendo, mi señor. Tú. ¿Es de ella? Ned no dijo nada, solo mojó otro trozo de pan en su guiso mientras observaba a su amigo. Por los dioses. El hombre se echó hacia atrás y se echó a reír. No sé cómo lo hiciste, el dragón mordió al no criar a tu sobrino, pero lo hiciste. El norte nunca se verá obligado a inclinarse de nuevo, ¿verdad? Ned ya había decidido dejar que Lord Umber pensara lo que quisiera de sus motivaciones, de sus planes para Jon y Wender. Al fin y al cabo, había una chispa de verdad. Era mejor que él, y los otros señores, creyeran que había habido un plan en marcha desde el principio. No, aceptó en voz baja, nunca más nos veremos obligados a inclinarnos. De todos modos, no en nuestras vidas.